¿Qué harías si descubrieras 57 camiones atiborrados de armas capaces de incendiar tu país? Imagina el convoy. Una serpiente de acero, oculta en la oscuridad, deslizándose hacia la frontera de Burkina Faso. Esa noche, no cruzaban simples mercancías, sino la mayor amenaza jamás enfrentada por la nación. Todo comenzó con un operativo relámpago, orquestado personalmente por el presidente Ibrahim Traoré. Las fuerzas especiales, alertadas por rumores inquietantes, se desplegaron con precisión. Al abrir el primer camión, la sorpresa fue brutal. Bajo sacos de ayuda humanitaria falsificada, se ocultaba un arsenal letal. 57 vehículos, repletos de rifles automáticos, lanzacohetes, municiones y explosivos. Era suficiente para armar no solo a un grupo rebelde, sino a un ejército entero. ¿Cómo pudo semejante cargamento atravesar tantas fronteras sin ser detectado? Al principio, parecía un caso más de contrabando disfrazado. Pero la escala y la sofisticación sugerían algo más oscuro. Una conspiración internacional, urdida para desestabilizar el país y sumirlo en el caos. El futuro de millones pendía de un hilo. La estabilidad de Burkina Faso y el destino de África Occidental estaban en juego. Solo una reacción rápida y decidida podría evitar una guerra devastadora y reescribir el curso de la historia. ¿Pero quién estaba realmente detrás de este complot? La investigación apenas comenzaba, y lo que saldría a la luz sacudiría a toda la región. No era una noche más. El destino de una nación entera pendía de un hilo invisible en la penumbra. En el corazón de África Occidental, Burkina Faso atravesaba la incertidumbre más peligrosa de su historia reciente. La región del Sahel, convertida en polvorín, ardía bajo la presión de grupos armados, injerencias extranjeras y una inestabilidad que se respiraba a diario. En semejante escenario, un solo movimiento inesperado podía incendiar toda la región. El detonante apareció en la frontera sur, cuando una patrulla divisó un convoy sospechosamente largo. Eran más de 50 camiones avanzando en la madrugada, por rutas secundarias alejadas de los ojos habituales. El silencio solo era interrumpido por el eco de los motores y el crujido de ruedas sobre grava suelta. Algo hacía ruido en la mente del comandante. ¿Quién transporta ayuda humanitaria a esas horas y por caminos perdidos? Musa Kobore, jefe fronterizo, no dudó. Sus años de experiencia gritaban que aquello no era contrabando común. De inmediato, alertó a los altos mandos y la maquinaria de seguridad se puso en marcha. Drones surcaron el cielo nocturno, helicópteros giraron sobre la zona, y equipos tácticos se prepararon para cualquier escenario. Se respiraba tensión en el aire. La posibilidad de una crisis mayor era real y cercana. En cuestión de minutos, las fuerzas especiales bloquearon el paso, justo cuando el convoy intentaba cruzar el último tramo hacia la frontera. Los conductores, sorprendidos, intentaron huir, pero fueron neutralizados rápidamente. Los soldados inspeccionaron los vehículos. Lo que hallaron superó toda previsión. Bajo lonas estampadas con logotipos de ayuda internacional, yacía un arsenal capaz de armar a un ejército. Fusiles AK-47, rifles M16, lanzacohetes, granadas y millones de cartuchos apilados con precisión militar. Para entender la magnitud de este hallazgo, vale la pena recordar casos históricos similares. En 1987, en Colombia, un cargamento de armas procedente de Europa del Este fue descubierto en el puerto de Buenaventura, lo que evitó un conflicto mayor entre grupos armados. En 2012, en Costa de Marfil, se interceptó otro envío masivo de armas que iba a alimentar la rebelión. Ambos casos, como el de Burkina Faso, demostraron que la vigilancia fronteriza y la inteligencia pueden cambiar el destino de una nación en pocas horas. El asombro se convirtió en alarma. Si semejante arsenal llegaba a sus destinatarios, no solo Burkina Faso estaría en juego, sino todo el Sahel. Bastaba un solo error para encender una guerra civil o precipitar un golpe de Estado, sumiendo a la región en un abismo de violencia y caos del que sería difícil regresar. Pero la incautación desató aún más interrogantes.
Si las armas eran tan modernas y numerosas, ¿quién estaba detrás? ¿Quién tenía los recursos y la audacia para financiar semejante operación? La respuesta, aún oculta en las sombras, prometía sacudir no solo al país, sino a todo el continente. Las primeras pistas surgieron entre cajas abiertas y documentos falsos, pero lo más inquietante apenas comenzaba a salir a la luz. Detrás del arsenal, se escondía una trama internacional capaz de alterar el destino de millones. El verdadero enemigo no estaba solo dentro. Las sombras se extendían hasta los centros de poder mundial. La investigación forense fue implacable. Los peritos rastrearon el origen de cada fusil, cada misil, cada caja de municiones. Algunas piezas venían de campos devastados en Libia, otras cruzaron fronteras desde Yemen, y había armamento nuevo, recién salido de fábricas europeas. Aquella mezcla de proveedores era prueba de que el complot no era improvisado. Se trataba de una red internacional meticulosamente tejida. Para ilustrar la complejidad de este tráfico, pensemos en los métodos de triangulación usados en conflictos como el de Siria. Allí, armas de Europa Oriental llegaron a la región a través de intermediarios en el Mediterráneo, usando rutas marítimas y terrestres diseñadas para evadir controles. De manera similar, en África Occidental, los traficantes aprovechan la porosidad de las fronteras y la corrupción en algunos puestos de control, multiplicando los riesgos para la seguridad regional. El arsenal incautado estaba valuado en más de $700 millones, suficiente no solo para armar un ejército, sino para desestabilizar una nación entera y sembrar el caos en la región. Jamás se había visto una operación de tráfico de armas tan colosal en África Occidental. Las confesiones de conductores y organizadores revelaron la siguiente capa de la conspiración. Muchos habían sido engañados, creyendo transportar ayuda humanitaria o repuestos agrícolas. Pero los responsables coordinaban rutas fragmentadas, cambiaban trayectorias y horarios, usaban tecnología de encriptación y vehículos camuflados. La logística era tan sofisticada que solo expertos con apoyo extranjero podían estar detrás. En uno de los interrogatorios, un conductor relató cómo, semanas antes, había recibido un mensaje cifrado en su móvil, instruyéndolo a esperar en un lugar remoto. No conocía a sus verdaderos empleadores, solo recibía pagos en efectivo en monedas extranjeras. Este modus operandi recuerda a los utilizados por redes criminales en los Balcanes en la década del 90, donde la descentralización y la compartimentación de tareas hacían casi imposible desmantelar las redes desde el interior. La reacción de las autoridades fue veloz y contundente. Una redada masiva desató arrestos simultáneos en Ouagadougou y otras ciudades clave. Cayó toda una galaxia de nombres poderosos, exministros, generales retirados, empresarios acaudalados y diplomáticos extranjeros. Todos compartían una característica: oposición abierta al gobierno de transición y contactos con agentes foráneos. Los testimonios simbraron los cimientos del país. Bajo presión, varios implicados confirmaron lo impensable. Potencias extranjeras estaban detrás del plan. Las reuniones estratégicas se celebraron en Accra y Abiyán, mientras las órdenes finales llegaban desde París y Washington. Todo operaba bajo el nombre clave, Operación Democracia Restaurada. El objetivo era brutalmente claro: generar caos, infundir miedo, fomentar golpes de Estado e imponer gobiernos títeres alineados con intereses externos. Burkina Faso no era la única meta. Toda África Occidental era ahora un tablero de guerra encubierta por la influencia y el control. En ese instante, la magnitud del riesgo quedó al desnudo. La reputación nacional, la soberanía y el futuro del continente entero pendían de un hilo. Era mucho más que un arsenal. Era un asalto al corazón de la autodeterminación africana. Frente a pruebas irrefutables, la lucha de Burkina Faso trascendió lo militar. El desafío ahora era recuperar la dignidad y la unidad nacional, resistir la manipulación y abrir un nuevo camino de esperanza. Mientras la noticia sacudía a la población, el liderazgo de Burkina Faso enfrentaba una prueba de fuego.
La respuesta que dieran ahora marcaría el destino de toda una generación. Cuando el enemigo actúa desde la oscuridad, solo la unidad puede forjar un destino distinto. El día del hallazgo, Burkina Faso no solo se enfrentó a una amenaza invisible, eligió responder con transparencia y coraje ante los ojos del mundo. El presidente Ibrahim Traoré convocó a una histórica rueda de prensa. Frente a millones de burkineses y una audiencia global, presentó pruebas contundentes. Fotos de los camiones detenidos, armas decomisadas y declaraciones de los arrestados. Por primera vez, la verdad no quedó atrapada entre muros diplomáticos ni sometida a intereses ajenos. En directo, algunos implicados confesaron sin máscaras. Entre sollozos y temor, admitieron el alcance del complot y las promesas rotas de quienes los manipularon desde el extranjero. Otros solo mostraron remordimiento. Aquellas confesiones, emitidas en tiempo real, estremecieron la conciencia nacional y revelaron la fragilidad de la soberanía africana. La reacción internacional fue inmediata. Occidente exigió investigaciones independientes y amenazó con sanciones. Sin embargo, desde Moscú, Pekín, Ankara, Teherán y Caracas, llegaron mensajes de apoyo incondicional. Burkina Faso tenía derecho a defender su territorio y decidir su futuro. Así quedó expuesta la verdadera magnitud del conflicto. Una batalla no solo por armas, sino por el alma política de África. En las calles de Ouagadougou, Bobo Dioulasso y las aldeas más apartadas, la respuesta popular fue fulminante. Decenas de miles marcharon, no solo para celebrar la victoria, sino para exigir un nuevo rumbo. Carteles improvisados prometían transformar las armas requisadas en escuelas, hospitales y canales, jurando que nunca más las balas reemplazarían a los libros o al agua limpia. El símbolo de este renacimiento nació en una mañana soleada de septiembre. Frente a una multitud, el presidente Traoré arrojó el primer fusil confiscado a una fundición pública. Minutos después, el metal fundido se convirtió en campana escolar. Su sonido anunció el inicio de una nueva era, la de un país que convierte la amenaza en esperanza y la violencia en conocimiento. La nación entera sintió que había logrado más que frustrar un golpe. Demostró que el destino de Burkina Faso no se escribiría con manos extranjeras ni desde el resentimiento. El riesgo era claro: dejarse arrastrar por la desconfianza o resurgir como ejemplo de resistencia y transformación, inspirando a toda África a reclamar su dignidad. Pero incluso mientras resonaba la campana, una pregunta persistía en el aire. ¿Podría el país sostener este nuevo comienzo frente a la presión global y las heridas internas? Aún quedaba por enfrentar la prueba más difícil: transformar la unidad momentánea en un cambio duradero. A veces, la conciencia y la determinación de un pueblo superan cualquier arma. Lo que inició como una crisis oculta en Burkina Faso, pronto estalló en una lección para todo el continente. África entera fue testigo de cómo un país pequeño, enfrentando fuerzas mucho mayores, transformó la manipulación en una victoria de emancipación. Los medios bautizaron el fenómeno como el despertar de Ouagadougou. Muy pronto, naciones vecinas analizaron cada decisión, cada error, buscando replicar su ejemplo. La respuesta no se limitó a las fronteras. La colaboración internacional se activó. Interpol y autoridades de más de 20 naciones colaboraron congelando cuentas, confiscando bienes y logrando arrestos en Europa, Asia y América. Por primera vez, una red global de desestabilización fue desmontada, impulsada por la presión de un país africano, decidido a ser protagonista de su destino. Pero la victoria mayor resonó en las calles y escuelas. Cada 16 de agosto, Burkina Faso celebra el Día del Despertar Nacional. En plazas y aulas se narra cómo el pueblo enfrentó la oscuridad y decidió fundir las armas incautadas para forjar campanas escolares y monumentos a la unidad. Los niños aprenden que la memoria y la vigilancia ciudadana son los mejores escudos contra el regreso de la opresión. La lección es clara y urgente. La manipulación externa solo prospera donde hay silencio y división.
Cuando la población se une y exige transparencia, cualquier intento de desestabilización fracasa ante una muralla de conciencia colectiva. Hoy, la vigilancia ciudadana es el verdadero escudo de Burkina Faso. En su discurso final, el presidente Ibrahim Traoré no habló solo para su patria, sino para toda África. África puede y debe escribir su propio destino. Sin tutelajes extranjeros, podremos construir paz real y progreso duradero. No esperemos salvadores. La responsabilidad está en nuestras manos. Sin embargo, esta enseñanza trae un peligro. Si no se aprende y transmite, el ciclo de manipulación puede repetirse. La independencia solo se consolida si cada generación preserva la llama de la unidad y la memoria histórica. Pero, ¿cómo se gestó realmente esa resistencia inesperada? Para comprenderlo, debemos regresar al inicio, al descubrimiento que lo cambió todo. La victoria verdadera no se mide solo en armas incautadas, sino en la fuerza que despierta en quienes anhelan libertad. Cuando Burkina Faso interceptó el mayor cargamento de armas en la historia de África Occidental, el triunfo real no fue únicamente frustrar un plan, fue encender la esperanza y el deseo de autodeterminación en millones de corazones. Hoy, esas armas ya no siembran miedo, se funden y se transforman en campanas para escuelas, símbolos de un país que se negó a ser peón en ajedrez ajeno. El mensaje es firme. La soberanía no se entrega, se conquista con coraje y con la voz colectiva del pueblo. Quedarse callados es permitir que otros escriban nuestra historia. Pero si compartimos, analizamos y llevamos estos hechos a cada rincón, multiplicamos el despertar colectivo. El silencio alimenta la manipulación. La verdad, discutida y difundida, se convierte en nuestra defensa. No basta con observar. Burkina Faso demuestra que es posible transformar la adversidad en un renacimiento africano. Cada uno de nosotros tiene un deber: cuestionar, informar, compartir y defender la soberanía como derecho innegociable. Comparte este mensaje, reflexiona sobre su alcance y únete a quienes creen que el destino africano debe ser escrito con manos africanas. La historia no termina en una incautación, empieza cuando decidimos no retroceder. El futuro es de quienes se atreven a imaginarlo y actuar. No dejes que la próxima página sea escrita sin tu voz. Ahora bien, ¿cómo puede una nación protegerse de amenazas semejantes en el futuro? La clave está en varias acciones concretas y sostenidas. Primero, es fundamental fortalecer la inteligencia nacional. Crear equipos mixtos de investigación, que incluyan expertos en ciberseguridad, criminología y comercio internacional, puede anticipar movimientos sospechosos antes de que se materialicen. Así sucedió en Israel durante la década de los años 70, cuando la coordinación entre diferentes agencias permitió frustrar varios atentados antes de que ocurrieran. Segundo, fomentar la cooperación regional es vital. Los países vecinos deben compartir información en tiempo real y realizar ejercicios conjuntos de seguridad. Por ejemplo, la iniciativa G5 Sahel involucra a Burkina Faso, Malí, Níger, Chad y Mauritania en patrullas fronterizas y operativos coordinados. La unión regional multiplica la capacidad de reacción y la disuasión ante amenazas extranjeras. Tercero, involucrar a la ciudadanía en la vigilancia comunitaria. Programas de alerta temprana, líneas telefónicas seguras y capacitaciones sobre identificación de actividades sospechosas pueden transformar a cada ciudadano en un centinela. En Sudáfrica, tras la caída del apartheid, la policía comunitaria fue clave para reducir el crimen y mejorar la confianza ciudadana. Cuarto, transparencia y comunicación constante. El gobierno debe informar con claridad sobre riesgos, avances y desafíos. Publicar reportes periódicos, invitar a la prensa independiente y permitir auditorías externas fortalecen la confianza social y dificultan la manipulación de la opinión pública. Países como Noruega y Canadá han hecho de la transparencia un pilar de su seguridad nacional. Quinto, invertir en educación cívica y memoria histórica.
Incluir en los planes de estudio relatos documentados sobre amenazas superadas y logros colectivos crea generaciones menos vulnerables a la propaganda y la manipulación. En Ruanda, tras el genocidio, el énfasis en la historia compartida fue esencial para reconstruir la cohesión social. Sexto, sancionar con rigor a quienes traicionan la soberanía. Establecer castigos severos para los implicados en conspiraciones, sin distinción de rango o nacionalidad, envía un mensaje claro: la lealtad nacional es irrenunciable. Séptimo, promover el desarrollo económico inclusivo. La pobreza y la marginación son caldo de cultivo para la manipulación externa. Fomentar el empleo, la agricultura sostenible y las oportunidades para los jóvenes disminuye la vulnerabilidad social. En Botsuana, el crecimiento económico incluyente ha sido la mejor defensa contra la inestabilidad regional. Octavo, crear memoriales y días de reflexión nacional. Dedicar fechas y espacios públicos a la memoria de los desafíos superados transforma el dolor en fuerza colectiva. Así como Estados Unidos recuerda el 11 de septiembre como un día de unidad, Burkina Faso puede consolidar el 16 de agosto como símbolo de resiliencia y vigilancia. Cada uno de estos pasos, aunque simple en apariencia, requiere voluntad política y el compromiso de toda la sociedad. Pero la historia demuestra que los países que los adoptan logran reducir drásticamente las amenazas y fortalecer su soberanía. Así, la historia de Burkina Faso deja de ser solo una advertencia y se convierte en un manual de supervivencia y renacimiento para todo el continente. Entonces, la deuda de la pregunta inicial se cierra elegantemente. ¿Qué harías si descubrieras 57 camiones repletos de armas para incendiar tu país? Burkina Faso eligió la unidad, la acción y la vigilancia colectiva. Transformó el miedo en fuerza y la amenaza en una oportunidad de renacimiento. El futuro pertenece a quienes se atreven a defenderlo, juntos, en voz alta y sin miedo. ¿Estás listo para